Yo soy Carlos Saavedra, ingeniero civil, y les voy a hacer una presentación muy sencilla de qué es lo que podemos hacer en este curso y en qué nos vamos a basar. En este curso hubo una modificación bastante interesante que parte de las inquietudes de los estudiantes de los cursos anteriores, ¿no? Me supongo que de repente hay estudiantes que lamentablemente pues desconocen un poco la materia del diseño estructural en, valga la redundancia, lo que tiene que ver con estructuras metálicas. Y nosotros, pues por supuesto, estamos para eso, ¿no? Para tratarles de ayudar. Sin embargo, nosotros no vamos a sustituir lo que ustedes deben aprender en la universidad. Simplemente vamos a facilitar un poco el aprendizaje con una metodología un poco diferente. Esa metodología es de un curso online de CIPE 3D, completamente online, con conferencias en vivo y algunas clases pregrabadas, tutoriales y además prácticas que deben entregar. Los costos y todo eso, pues ya eso los pueden dejar más adelante, se lo pueden preguntar a la señorita Stephanie. Y por supuesto, de qué es lo que vamos a hacer es realmente lo que yo quiero hablarles. Y sobre todo porque quiero que veamos ciertas cosas de por qué trabajar en acero y por qué trabajar en CIPE 3D. Bueno, como dijo Stephanie, sin más preámbulo, yo les voy a mostrar acá mi pantalla. Eh, Voy a comenzar por esta presentación. La presentación que está acá es una presentación introductoria sobre lo que representa y se hace Colombia para el mercado de la ingeniería, la consultoría y la capacitación en Colombia, Ecuador y Chile y en muchas partes de Latinoamérica. Como se pueden dar cuenta, hay muchos participantes hoy, hay muchos participantes. Me gustaría que dejaran de dónde son. Son de Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Bolivia, para tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Con qué personas estamos hablando, ¿sí? Eh, ICC se encarga de distribuir software a nivel en Latinoamérica. ¿Cómo es eso? Bueno, son distribuidores autorizados CIPE. Actualmente CIPE tiene su versión 2020. Les pido disculpas por el logo de CIPE, que tengo uno viejito acá, pero CIPE nos sorprendió con esa actualización 2020 y no nos dio tiempo ni siquiera de cambiarnos el traje. Y GeoStudio y Geo5. Pero particularmente nosotros vamos a trabajar con CIPE. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a trabajar con edificaciones de estructuras metálicas, CIPE 3D. Aquí yo tengo la NSR 2010. ¿Sí? Pido disculpas por eso porque me voy a mover un poquito acá en mi computador y voy a mostrar realmente acá la normativa que vamos a utilizar. La ANSI ISC 3, perdón, esta que está acá. Tengo la versión que sacó al acero para Chile y para otros países, pero cuando vemos acá, esto dice ISC 2016, por supuesto. Esto fue traducido y revisado por Arnaldo Gutiérrez de la Universidad Central de Venezuela, y la publicación original es del American Institute of Steel Construction. Me van a preguntar por qué. Bueno, muy sencillo. En Latinoamérica, ninguna de las normas es original del país, ninguna. Pudiésemos decir que de repente Brasil se separa un poquito del resto de los países, pero en su mayoría, todos los países se basan en las normas de la AISC, o sea, del Código de los Estándares para la Práctica del Diseño de Edificaciones ANSI-ISC. Yo voy a trabajar diferentes normativas también, ¿no? Por ejemplo, normativas de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Perú, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Resulta que nuestras normas fueron modificadas hasta cierto punto. Pero vamos a ver los fundamentos principales de por qué esas normas se basan en esta norma en particular, sobre todo la que está aquí, la 2016 de la ISC, está acá, hecha en los Estados Unidos,
porque se basa en esto y después en cada país como que tropicalizaron y cambiaron ciertas cosas, ¿no? No es nada complicado, no es nada de morirse, es simplemente una cuestión de zonificación debido a los fenómenos particulares de cada país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa este, es muy poco probable el hecho de que exista actividad sísmica, pero en el oeste no. En el oeste tenemos grandes sismos de grandes magnitudes. ¿Qué sucede? En la costa este vamos a conseguir problemas con el viento. Y entonces la norma ISC depende de las fuerzas que se impongan en la estructura. A partir de esas fuerzas que se imponen en la estructura, provienen de la norma ASCE de los Estados Unidos. Y muchas normas latinoamericanas han aceptado y han adoptado ciertas magnitudes que ya están presentes. Por supuesto, los sistemas métricos son complicados, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, yo soy de Venezuela, se utiliza el sistema métrico común y corriente, o sea, metros, kilogramos y segundos, el MKS, pero en otros países se trabajan con megapascales, con kilonewton y así. En Estados Unidos se trabaja con el sistema inglés. Por ello, entonces, vamos a trabajar con normas internacionales, pero con normas, vamos a decir, la norma rectora de todas las normas. En este caso es la ISC 360. Voy a trabajar con la 16, ya está por ahí la 18, pero bueno, después veremos, iremos comparando diferentes cosas. Pero antes de entrar en eso, queremos ver qué es CIPE. CIPE es una empresa que desde 1983 ha estado trabajando en el desarrollo de software para el diseño estructural y no solamente eso, sino que también hace cálculos de instalaciones MEP, la parte de climatización y las instalaciones eléctricas. Hace gestión de obras, documentación del proyecto, todo lo que tiene que ver con la gestión y administración de las obras, ¿no? O sea que es un software bastante integrado, o sea, bastante amplio. ¿Qué vamos a aprender en el curso? Primero, los datos generales del proyecto y los parámetros normativos. Por eso les hablé de la norma que vamos a trabajar. Vamos a saltar de una norma para otra y vamos a ir comparando. Y por supuesto, como el curso es interactivo, los estudiantes me van a preguntar, mira, pero aquí en Chile se utiliza un factor de tanto y en Perú se utiliza un factor de tanto o en México también y así. Entonces, la dinámica consta en que todos los estudiantes tienen que participar. No es una cosa de que yo simplemente les digo y les voy diciendo y les voy diciendo y ustedes van a hacer lo que yo les digo, no, porque ya eso se acabó, ni siquiera en la universidad se trabaja así. Ahora es una cuestión de investigación y todos los estudiantes tienen que participar. ¿Ok? Vamos a modelar las edificaciones, vamos a generar el modelo matemático de la edificación y vamos a imponer la fuerza. Por eso tenemos que saber los principios fundamentales de lo que son los análisis estáticos con cargas gravitacionales y análisis dinámico con cargas de viento. También pudiésemos hacer ciertas partes de análisis dinámicos con espectros de diseño para cada una de las zonas que queramos involucrar. Vamos a diseñar las fundaciones superficiales, hacer las comprobaciones de diseño. Vamos a hacer la optimización de las secciones resistentes, porque de nada me sirve dejarle al programa que decida por mí. Si yo sé bien que hay una sección que funciona mejor que esa y que me puede garantizar un equilibrio entre lo que es el precio y el desempeño de la edificación. ¿Ok? También lo que son los documentos, los planos, las memorias de cálculo y diseño, que nos quitan bastante tiempo a nosotros como diseñadores estructurales. Y bueno, aquí está esta parte del manejo de las plataformas BIM, que más adelante lo hablaremos. Ok, CIPE que ofrece para las estructuras, la parte de CIPE CAD, el generador de pórticos, CIPE 3D, muros pantallas y muros ménsula. Prácticamente son estos módulos que están acá que yo les estoy mostrando. Está la parte de muros de sótanos, marcos, y además de eso está la parte de conexiones, escaleras, losas macizas, ménsulas, vigas de gran altura, elementos de fundación y vigas continuas. Bueno, ahora, el diseño de las estructuras metálicas
se concibe de esta manera para este curso, ¿sí? Lo que vamos a diseñar son losas de techo y entrepisos con vigueta, de sección compuesta o no. Vamos a trabajar con vigas de alma llena, en su mayoría, y viguetas de alma hueca, también. Vamos a trabajar con columnas, el comportamiento de diferentes elementos columna, que están sometidos a flexo-compresión biaxial o no, y también a efectos de esfuerzos cortantes. Diseños de escaleras, sistemas de arrastramientos concéntricos y excéntricos, lo que son los SCBF y los SB. Por ejemplo, los Specially Concentric Braced Frames, que vamos a trabajarlos ahí. Las conexiones soldadas y las apernadas. ¿Ok? Todos estos elementos estructurales que conforman esta edificación, nosotros tenemos que trabajarlos tanto con el software como trabajarlos a mano y corroborar la información que estamos trabajando ahí. Ya la nueva modalidad que estamos implementando aquí en ICC no es simplemente hundir botones y ya. No, no, no. Ahora usted tiene que sentarse en su casa y hacer el trabajito a pie o a mano, o sea, de forma manual, demostrativo, un trabajo demostrativo donde usted tiene que eh, corroborar lo que el software le está diciendo. Si bien es cierto que el software resuelve muchas cosas, pero tengo que revisar si realmente me está diciendo la verdad o me está engañando. ¿Ok? Bueno, por supuesto, vamos a hablar de principios fundamentales de diseño, lo que es la planificación, la programación, el diseño y la construcción, y cómo se integran entre sí. Todas las opiniones que se formen entre la parte constructiva, la parte de diseño y la parte de planificación comprenden todo lo que es el proyecto, y eso va a depender de la arquitectura, por supuesto, que está implementada aquí en la parte del diseño. Y por supuesto, inciden estos factores económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. ¿Por qué económicos? Bueno, porque dependiendo de cómo se planifique, se diseñe y se construya, la estructura va a ser más costosa o más económica o ajustada al precio. El beneficio social en el cual está vinculada esa estructura, por supuesto, si uno diseña una estructura, tiene que tener un beneficio o genera un daño, tanto social como ambiental. ¿Y qué implementaciones tecnológicas o qué variables tecnológicas se involucran ahí? ¿No? Todo eso tenemos que trabajarlos dentro de un sistema eh, bien interconectado para obtener un buen diseño estructural. Como pueden ver, acá tenemos la NSR, podemos colocar cualquier norma latinoamericana, pero vamos a ver que todas estas normas sacan absolutamente los estándares de la ANSI y de la AISI, de la parte de la ISC y de la ASCE. Los traen de ahí. Realmente ninguna norma en Latinoamérica es única y original hecha por ellos. Pudiésemos decir que varían en cierto modo con respecto a las normas norteamericanas, pero no es, no es la regla aquí en estas normas latinoamericanas. Es muy escaso el caso donde la norma latinoamericana sea completamente diferente a una norteamericana. Como vemos acá, tenemos que hacer un estudio de dimensiones. Por supuesto, tenemos que hacer todo lo que es el dimensionado previo de las estructuras, cómo van a estar distribuidas. El metrado de las cargas, porque tenemos que sacar bien cuánto pesa cada elemento estructural dentro, cuánto pesa cada elemento, por ejemplo, la gente o los acabados, para determinar cómo se comportan las cargas muertas o permanentes, variables o vivas. Entonces, la vamos a tener ahí. La determinación del comportamiento estructural. Ajá. Tenemos que aplicar cargas sísmicas también. Por supuesto, vamos a involucrar las partes de cargas de viento, ¿no? El dimensionado y comprobación de todos los elementos de cimentación. Y la optimización de los resultados y la generación de reportes. Prácticamente es eso. Ahora,
Les muestro esta diapositiva porque el acero tiene su comportamiento particular. Nosotros tenemos que tener bien claro que un elemento está traccionado, que un elemento está comprimido, que un elemento está trabajando a flexión pura o compuesta, está sometido a corte. Yo no lo llamo normalmente cortadura ni seccionado como en otros países, lo llamo esfuerzo cortante y también a torsión. Estos son los tipos de esfuerzos característicos. Aquí están puros. Yo tengo que entenderlo bastante bien. Porque es que el acero tiene unas cualidades muy importantes que tenemos que analizar. Ahora, si nosotros vemos acá, esto es un diagrama de esfuerzos y deformaciones sacado del libro de resistencia de materiales de, eh, no me acuerdo cómo se llama ese señor. Sí, bueno, hace años que ya no doy clase de resistencia a materiales. Entonces, aquí nosotros vemos esta diapositiva donde vemos el ángulo de giro o la pendiente, sí, la pendiente de la sección que se forma al momento de girar sobre su eje. ¿Cuál de los ejes? Ya lo vamos a ver. Cómo se van colocando los esfuerzos y las deformaciones de acuerdo a la sección y cuáles son las dimensiones máximas y mínimas de los elementos neutros o la fibra neutra de esa viga que está siendo flectada en ese momento. Sí, aquí tenemos un centroide, por supuesto tendríamos que ubicarlo y verificar cómo se saca eso. Eso lo sacamos en mecánica, sí, lo que llaman mecánica racional o la mecánica de los materiales o mecánica estática, como lo quieran llamar. Normalmente en resistencia de materiales volvemos a corroborar todo eso. Ya teniendo todos estos valores, por supuesto, esto lo hace SIPE automáticamente. Nosotros podemos entender cómo se va a comportar la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros queremos diseñar estructuras que resistan los esfuerzos y que no comprometan la estabilidad del sistema. La estabilidad no es solamente que falte un elemento. La estabilidad se puede traducir también como la presentación o como la aparición de una rótula o de una articulación indeseada en un elemento debido a un momento excesivo. Por ejemplo, esa puede ser una. También podemos tener elementos que quedan desestabilizados por pandeos. Cuando ya el pandeo sobrepasa la deformación elástica y en esa deformación incursiona dentro de un rango plástico, ya el pandeo empieza a complicar la cosa, ¿no? Entonces podemos decir que la estructura empieza a perder eh, su estabilidad. Acá esta imagen que estamos viendo es el esfuerzo cortante sobre la sección, ¿no? Como ustedes vieron en la anterior, acá nosotros vemos la distribución de esfuerzo. Acá, si lo pudiésemos, si fuera completamente simétrica la sección, como ven acá no es completamente simétrica, pero si fuera completamente simétrica, pudiésemos tener el mismo esfuerzo arriba y abajo y la misma deformación arriba y abajo, siendo homogéneamente y suponiendo que los esfuerzos están dentro del estado ideal elástico, ¿no? El detalle está, esto es, lo podemos llevar también al principio de Navier y poderlo estudiar. El detalle está que el esfuerzo cortante no se comporta de esa manera en las secciones metálicas. Si bien es cierto que yo tengo un valor inicial, muy probablemente en donde se encuentra el centroide se va a presentar un máximo. Entonces, ya los esfuerzos de corte son completamente diferentes a los esfuerzos que se pueden generar en una sección flexionada. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo y podemos interpretarlo de acuerdo a los resultados que nos va dando el programa. En esta parte nosotros vemos un diagrama o un esquema de momento estático debido al cortante, pero en las alas o patines de la sección tipo I. Entonces vemos que la cosa se comporta un poquito parecido a lo que estamos viendo anteriormente, pero en las alas, en los extremos es prácticamente cero. Bueno, y aquí vemos realmente cómo pudiese ser ese diagrama de esfuerzos y deformaciones sobre una viga. Sí, aquí no está lo más claro posible, pero ahí nosotros estamos viendo la representación de los esfuerzos sobre esa sección, ¿no? Cuando tenemos alabeo, cuando tenemos cargas horizontales y en sí, ¿no? Por ejemplo, en la parte de alabeo,
nosotros podemos conseguir que el elemento estructural puede rotar en alguno de sus ejes, que no necesariamente sea el eje este que tenemos acá. Y este que estamos viendo acá, vamos a ver si puedo dibujar sobre esto. Esta pluma, ok. Entonces, si la sección transversal está ahí que estamos viendo acá, gira alrededor de este eje que está acá, tendríamos una flexión. Si gira alrededor de este eje que está aquí, tendríamos otro tipo de flexión. Sí, otro tipo de flexión completamente diferente dependiendo de la disposición de carga. Pero ojo, si yo empiezo a aplicar un esfuerzo por acá, torsionante, alrededor de este eje, ya estoy torciendo la sección y estoy provocando otras cosas diferentes. Si la distribución de esfuerzos no es completamente homogénea, se van a presentar esfuerzos como los que se están viendo acá y pueden hacer que la viga pandee localmente. Y cuando este elemento, el problema de las estructuras metálicas es que si no cuidamos ese pandeo, podemos provocar una falla local que lamentablemente va a degenerar en una falla general de esa viga o de esa columna o de esa barra, cualquiera que estemos trabajando. Por supuesto, dentro del diseño estructural, muchas veces preferimos utilizar cables para trabajar los detensores porque ellos presentan inestabilidad a la compresión, pero funciona muy bien a tracción. Ahora, si queremos comprimir y traccionar barras al mismo tiempo, podemos utilizar barras circulares, cuadradas, tipo L, tipo T. Si queremos flexionar y cortar secciones, trabajamos con perfiles I o cuadrados o circulares, dependiendo de lo que queramos lograr. Y si queremos aplicar esfuerzos combinados, existen las secciones también para poder lograr que esos esfuerzos combinados actúen dentro de la estructura. Ahora fíjense, acá tenemos esto básico de resistencia de materiales. Tenemos un elemento involucrado acá, que es la inercia. Eso lo vamos a evaluar, porque la inercia es vital para las deformaciones y las áreas son vitales para los esfuerzos. O sea que dependiendo del área que yo tenga y la inercia que yo tenga en el perfil, voy a tratar de mantener una fuerza máxima, una fuerza mínima o una fuerza crítica dentro del sistema. Y eso lo vamos a ver. Como pueden ver, acá tenemos un análisis de una viga que está torsionada y como ven acá, los esfuerzos no son homogéneos. Y eso es lo que hace que el elemento falle de forma generalizada debido a un pandeo local, puntual, localizado. Esto es lo que queremos terminar de hacer, una estructura de estas, valorando cada una de las variables que nosotros vamos a involucrar dentro del sistema. Cargas, desplazamiento, el sistema constructivo, el material, el uso, y así vamos a ir trabajando hasta obtener un proyecto de estos bastante sencillo, ¿no? Y bastante profesional dentro del área. Por supuesto, tenemos que saber cómo se predimensionan las vigas. Una forma muy sencilla es agarrar la longitud y dividirla entre 20 y tener aproximadamente esa sección que pudiésemos trabajar. Pero la mejor manera es tener un momento flector y dividirlo entre la resistencia del material para tener un módulo de sección elástico. Ahora, si quiero llevarlo al extremo, pudiese calcular el módulo plástico, que sería mi momento de diseño. Ese momento de diseño me limitaría la estructura. Y aquí es donde yo me regreso acá a esta presentación que tengo acá, no mentira, esto que tengo acá, que son los apuntes de acero y madera, cuando yo daba clase en la universidad, que hay algo muy particular. Recordemos que el acero se comporta de forma elástica en este punto, desde este punto que está acá a esta parte que viene acá. El porcentaje de esta pendiente nosotros lo conocemos, que es 0.2%, o sea, el 2 por 1000. Y acá tenemos una parte de deformación plástica. Acá empieza el endurecimiento hasta que llega la rotura y finalmente pues
ya la fractura final. O sea, es la aparente la que tiene ahí el acero. El acero presenta este comportamiento completamente diferente al del concreto. Por supuesto, nosotros debemos trabajar en un rango inelástico que permita que la estructura trabaje dentro del equilibrio para que pueda trabajar sin que se presenten inestabilidades. Y nosotros pudiésemos evaluar hasta la ductilidad de esa estructura dependiendo de la deformación que se puede presentar dentro del rango elástico y plástico. Tenemos diferentes tipos de acero, pero lo más importante es que sepamos aplicar esta filosofía de diseño, que acá, esto, si ustedes no se acuerdan, se llaman los estados límites. Acá tenemos las cargas mayoradas y acá las resistencias reducidas. Aquí sumamos todas las cargas multiplicadas por los factores parciales de seguridad y acá tenemos la resistencia nominal reducida del elemento y este factor phi depende del uso que se le esté dando al elemento, si está compresión, corte, compresión, corte, flexión, tracción o esfuerzos combinados. Entonces, esto que está acá me va a determinar la sección definitiva con la cual voy a trabajar. Por supuesto, debo conocer también los estados límites de servicio. Como pueden ver, no me he salido para nada de las normativas. Acá, la ISC despeja esto de la ASD, o sea, Admissible Strength Design, o sea, diseños por esfuerzos admisibles, lo pasa al LRFD, que es el diseño por factores de resistencia, que es lo que vamos a trabajar, o sea, diseños por resistencia última, ¿no? Entonces, vamos a trabajar unas sí, otras no, y vamos buscando la manera de optimizar esa estructura. Eso depende de qué? Depende de nuestro conocimiento, por eso es que tenemos que refrescar nuestro conocimiento todo el tiempo. Ok, acá nosotros tenemos estas filosofías y que por supuesto acá tenemos el ASD donde aplicamos un factor de seguridad. Y aquí no mayoramos las cargas, sino que aplicamos un factor de seguridad. Que eso ya se ha ido desplazando actualmente bueno, ya desde hace muchos años, de 1990, aparece el primer método del RFD y empieza a desplazar a la ESD. Entonces acá nosotros tenemos que tener bien claros estos factores que vamos a utilizar y los debemos tener bastante frescos. Por supuesto, ellos influyen acá. Acá yo pudiese trabajar tranquilamente con esfuerzos admisibles, pero también pudiese trabajar con esfuerzos por diseño al límite, ¿no? Esto que ustedes ven acá son los diferentes esfuerzos y deformaciones que va presentando la viga hasta que se genera una plastificación. Y esto que les voy a mostrar acá es el momento plástico con el módulo plástico de sección. Ya eso lo conocemos nosotros. Si no lo conocen, pues pregúntenme de qué bibliografía. Yo les puedo recomendar el Sri Ramulu Vinakota, un libro excelente que pues, en el diseño estructural de acero es una maravilla y pueden conseguir estas variables y las pueden conocer. Bueno, estos factores son súper importantes para mantener la estabilidad local del elemento estructural, la esbeltez. Si esos elementos son muy esbeltos, son muy susceptibles a fallar localmente. Por lo tanto, vamos a tener secciones compactas, semicompactas y no compactas. Hay clasificaciones en algunos otros países donde dicen que tenemos aceros o secciones tipo 1, 2, 3 y 4. Y entonces de eso depende también del tipo de acero y de las dimensiones que tiene el elemento. Esta relación de la altura del elemento entre el espesor de ese elemento va a establecer una correlación de esbeltez. Por lo tanto, es importante que recordemos de que si queremos ubicar una viga, podemos trabajar con ciertas esbelteces que no podemos aplicarlas en una columna. Las secciones más comunes, por ejemplo, las tipo I, las IPN, por ejemplo, estas son IPN, estas pueden ser HB, HA o WF,
los tipos Hollow Structural Section, los tubulares rectangulares, también hay cuadrados y circulares. También están los tipos C, los tipos canal como una C, los tipos T, acá estas que son soldadas, vigas con cubre placa o la caja soldada, la sección compuesta o el trave de tipo para una viga tipo trave para la grúa. ¿Podemos diseñar eso en CIPE? Bueno, algunas sí, otras no. Lamentablemente CIPE no lo tiene todo, pero nosotros podemos ingeniárnoslas acá. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver las secciones normalizadas, estas que están acá, que son las más conocidas, de los perfiles que son extruidos, ¿sí? Laminados, como se llama laminados, y estos perfiles que están acá, que son los algunos, ¿no? Son construidos o conformados. Y estos en total son conformados por láminas, estos que están aquí, no llega hasta el final, bueno. Son conformados una lámina que es doblada en frío, entonces tiene cierto comportamiento porque quedan algunos esfuerzos residuales y todo eso, tienen su complicación porque son láminas muy delgadas y se pueden utilizar para unas cosas y para otras no. En Latinoamérica a nosotros nos encanta hacer inventos y cada día me sorprendo más de que hay estructuras que no se han caído porque se la pasan inventando locuras. No jueguen con la seguridad de las personas que están ahí. Recuerden que son ingenieros civiles, pero lamentablemente si ustedes cometen un error, eso trae implicaciones judiciales y penales. ¿Ok? Acá tenemos también ejemplos, vamos a trabajar con ejemplos de dimensionados de vigas, acá muy sencillo, y después lo vamos a ir verificando con el programa, tal cual como deberíamos hacerlo, ¿no? Y las comparaciones. También en las columnas, aquí está, a partir de una ecuación como esta, ¿sí? Donde conocemos realmente, podemos calcular la carga crítica a partir de la ecuación de Euler para saber más o menos por dónde está la sección, para saber cuál es la mínima carga que podemos colocar en función de generar un pandeo de ese elemento, y a partir de esto pues se empezaron a diseñar ecuaciones y gráficas que le permiten al ingeniero decidir cuál es la sección más adecuada, ¿sí? Vamos a revisar acá algunas preguntas porque tenemos bastantes, ¿no? No las veo acá. Ok, tenemos gente de Colombia, venezolanos en Chile, saludos a los paisanos de Colombia y de Venezuela. Bueno, el problema del volumen es si tienes, a ver, no sé si no, bueno, estoy trabajando con, como dicen en Colombia, una diadema, y les dicen, eh, eh, no sé, no sé cómo le dicen acá. Y el uso apernado por empernada, apernado es incorrecto, pues tendría que revisarlo porque si bien es cierto que soy ingeniero, pues después más adelante me pongo un poco vicioso con eso de la ortografía y eso. Pero después eso lo conversamos. Bueno, estos valores que están acá se deben a que este factor está al cuadrado y entonces nos va a generar unas curvas que ya nosotros conocemos, que están por acá. Las voy a buscar aquí. Vamos a ver si las tenemos aquí. No, aquí no las tenemos lamentablemente. Es la curva de Euler y la curva secante. Sí, o de repente está más arriba, pero no la vi. Sí, es un par de curvas que se intersectan y definen el rango de aplicación de estos factores. O utilizo una ecuación o utilizo la otra.
si este valor es 1.5 o menor, o si este valor es mayor a 1.5. Eso depende de la relación geométrica que existe entre la longitud, el radio de giro y el tipo de material que está involucrado ahí. Ok, aquí vemos una aplicación que hicimos en CIPE, muy sencilla, para una columna, y vemos todas las comprobaciones. Eso tenemos que hacerlo en el curso, porque la gente me dice, no, pero es que yo vine para aprender un software. No es solamente aprender un software, es que realmente usted sepa leer lo que el software le está diciendo. Mm, CIPE es tan básico de manejar que si usted se lo da a un mono y le enseña a calcular, el mono va a calcular con CIPE. Y no se los digo de mentira, se lo digo completamente de verdad. Personas que no son ingenieros estructurales manejan CIPE mejor que cualquiera. Entonces, esto que está acá es importante saberlo leer, trabajar y comprobar. Por supuesto, muchos en la experiencia de nosotros nos dicen, mira, más o menos esto va por tal lado. Y todo esto es la comprobación de lo que hace CIPE, ¿no? Entonces aquí pueden ver la comprobación de eso y eso tienen que hacerlo durante el curso. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que si no diseñamos una buena estructura vamos a tener problemas de costos, resistencia, ductilidad, rigidez y estética. Y como ustedes saben, queremos generar estructuras que sean dúctiles con la rigidez suficiente para que no dé la inseguridad de que esa estructura se mueve con el viento fácilmente. En Venezuela había una estructura en Valencia, un centro comercial muy famoso, que uno caminaba por los pasillos y sentía como la losa se movía. Obviamente no se iba a caer, pero eso genera cierta inseguridad. Es una cuestión de confort. Cuando las estructuras se mueven demasiado, el usuario empieza como que a quejarse, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros debemos tener cuidado para que esas vibraciones sean lo mínimo posible y eso lo podemos evaluar en el programa. ¿Ok? Los principios de diseño pues, son muy sencillos. Nosotros tenemos que diseñar estructuras aporticadas o estructuras con tensores, como pueden ver acá. Esto que está acá es simplemente, como se les conoce, un galpón o una bodega o una nave industrial que está sometida a cargas tanto de viento y gravitacionales, peso propio y todo lo demás. Ahora, esos principios de diseño, pues por supuesto, tienen que ver con los desplazamientos y con los esfuerzos que se están generando ahí. Los desplazamientos no son solamente desplazamientos delta, sino también los giros que se generan en los elementos a través de eso, la manifestación de ellos que involucran en los nodos donde se unen los elementos. Entonces eso es sumamente importante. Saber evaluar cuando la estructura es lo suficientemente rígida o no. ¿Ok? Esta imagen que le estoy colocando aquí, compañeros, es para que ustedes vean, esto lo hace la ISC y muchas universidades o institutos de investigación de estructuras la tienen. ¿Sí? Esto es realmente una obra de arte, donde vemos prácticamente todas las conexiones que tiene el manual técnico de la ISC. Por supuesto, CIPE no las tiene todas. La pregunta, ustedes la van a hacer, la respuesta yo no la tengo. Las conexiones están ahí, son conexiones precalificadas y las que no son precalificadas las podemos revisar con CIPE. Eso es lo bueno, que nos quita el trabajito de estar viendo a ver cómo resolvemos una conexión. ¿Ok? Hay unas que sí, hay otras que no. Tienen sus patentes, tienen sus cosas, tendrán sus disputas legales. No, realmente no sé si sea cierto o sea mentira, pero lo podemos hacer con CIPE lo más que podemos, ¿no? Lo importante de esto es qué sistema estructural estamos trabajando, el material que estamos trabajando y el nivel de detalle. Porque como esto se va a construir, si usted no ejecuta unos planos buenos, en obra vamos a tener problemas con el constructor porque no va a saber cómo construir los elementos que están involucrados. ¿Ok? Los sistemas estructurales, por supuesto, marcos resistentes a momentos, los que están arrastrados, bien sea concéntrica o excéntricamente, o muros de corte de placa de acero. Esto que está acá yo no lo voy a trabajar porque eso se ha ido como que dejando de lado. En muchos países no los han visto muy bien, en otros países sí,
pero lo que sí se ha trabajado es con el arriostramiento concéntrico y excéntrico para lograr una performance o un desempeño bastante bueno de la estructura. Aquí tenemos los marcos resistentes a momento, lo que son los pórticos resistentes a momento, los marcos arriostrados concéntricamente y los arriostrados excéntricamente. Y aquí tenemos las placas de acero. Tienen sus implicaciones, sí o no, y eso tiene su forma de diseño. En este curso no los vamos a tocar, ¿ok? Por supuesto, vamos a diseñar una estructura. Este material va a estar disponible para ustedes en el curso, donde ustedes van a poder trabajar todo lo que son los datos generales de la obra y establecer todas las normas, la resistencia al fuego, los estados límites, las opciones de diseño tanto para columnas, vigas, la fundación y las uniones, y los datos del terreno para poder diseñar las cimentaciones, bien sean superficiales o los cabezales que están involucrados. Ojo, SIPE no calcula pilotes, pero sí te calcula el cabezote o el cabezal como lo llaman en otros países, ¿no? Tiene diferentes tipos de normas, muchas normas, muchas y muchos códigos de diseño. Simplemente con cambiarlo y volver a recalcular, él cambia las variables y habla usted en un idioma. Las hipótesis adicionales de estado de carga, yo puedo agregar y aparte generar combinatorias si actúan simultáneamente o si actúan de forma por separado. Por ejemplo, una vez un estudiante me preguntó, pero profesor, si hay sismo y hay viento al mismo tiempo, yo dije, la probabilidad es muy baja de que haya viento y al mismo tiempo haya sismo. Es muy baja, ya eso está comprobado. Es una cuestión de que al parecer no coinciden, ¿no? Evaluamos los dos y si evalúan los dos juntos, probablemente la estructura sea económicamente inviable, ¿no? O se puede construir, pero va a costar un dinero bastante elevado. En las uniones también podemos modificar las opciones para el diseño, eso lo hace SIPE. En el terreno de fundación podemos establecer el tipo de suelo, acá el tipo de suelo, para que diseñe de acuerdo a la capacidad portante. Ojo, trabaja con capacidad portante, no pidan CPT, ni SPT, ni nada de eso. Trabaja con capacidad portante. Ya después, que si el módulo de balasto de Winkler, bueno, sí lo pueden colocar en algunos casos y pueden llevarlo después a un cálculo más exhaustivo, obteniendo un análisis de suelo bastante detallado. Sí, por supuesto, yo les voy a decir cómo optimizar eso. Ok, ¿cómo introducir las barras? Por supuesto, tenemos que saber cómo colocar cada barra. SIPE tiene diferentes tipos de barras. Como ustedes pueden ver, dependiendo del tipo de esfuerzo, nosotros podemos colocar barras completamente diferentes. Las va a evaluar sí o no para el esfuerzo en el cual permita la estabilidad de la estructura. Y bueno, vamos a ver acá. Podemos copiar pórticos si eso lo queremos, generar los apoyos, generar vinculaciones exteriores, ¿sí? Lo que son los empotramientos o apoyos simples, la creación de las ventanas para generar planos por cortes o por pórticos o por niveles también. Podemos generar nudos y barras, podemos generar emparrillados, distribuir cargas, hacer simulaciones de cargas uniformes sobre vigas, bien sea verticales o horizontales, el cálculo de la estructura, por supuesto, la evaluación de los valores de pandeo, que eso es importante que lo estudiemos, los desplazamientos de las estructuras, que es súper importante, y las reacciones para evaluar las fundaciones. ¿Ok? Dentro de todo eso, los esfuerzos que estamos evaluando acá son esfuerzos típicos de un elemento estructural metálico, bien sea de una 0 a 36 o una 0 a 500 con perfiles de alma llena o alma hueca. Entonces todo eso tiene que evaluarse de una u otra manera
podemos ver las magnitudes de las deformaciones y podemos hacer las comprobaciones de los elementos. Como pueden ver acá, los elementos que estén en rojo están sobrepasando su resistencia por los esfuerzos, pero los elementos que no están en rojo están aprobando la resistencia, o sea que la carga aplicada es menor que la resistencia nominal reducida, entonces podemos tranquilamente trabajar. Lo bueno de CIP es que me permite a mí ir evaluando qué sección es la más adecuada en ese momento dentro del ramo que tengo seleccionado para el tipo de perfil que estoy involucrando. Si tengo IPE, si tengo IPN, esos perfiles los coloca. ¿Ok? La disposición de los perfiles me permite girar los perfiles, bien sea en ángulos de 90 o en ángulos completamente diferentes de 90 grados. Eso me ayuda bastante porque en las cubiertas, lamentablemente, no puedo a veces colocar una viga completamente a 90 grados con respecto a la horizontal. Debería inclinarla un porcentaje porque tiene una pendiente que tengo que respetar. Entonces, todo eso tengo que aprenderlo a hacer. Y eso sí me permite hacerlo como lo están viendo acá en este ejemplo. Y también puedo desplazar los ejes de inserción, los ejes de instalación de ese perfil, bien sea en la base o en el tope. Como pueden ver, miren, acá en la conexión me queda de una forma más real el detalle. Diferencias que me permite CIPE. Si ustedes ven con otros programas, van a evaluar láminas, elementos tipo línea o nodos, nudos, mediante unas teorías de elementos finitos, pero no trabajan con la volumetría real. CIPE 3D sí lo hace, porque aparte de que te hace el cálculo, te hace el diseño y aparte te saca los cómputos del material que vas a utilizar. Y eso te resume mucho trabajo. ¿Ok? Vamos a ver si tienen preguntas por acá en el chat. Me dice Darío Capacho, ¿es posible calcular uniones, cartelas para pórticos tipo celosías conformados por ángulos de alas iguales? Vale la pena resaltar que a un nudo pueden llegar hasta 4 ángulos. Bueno, eso depende. Eso depende. Esa unión no está, o sea, si yo tengo 4 ángulos que llegan a esa unión no está tipificada dentro de CIPE. ¿Ok? Lo que sí podemos obtener en ese caso son los esfuerzos para poder evaluar el tipo de unión que quiero implementar. Esos son unos detalles que a veces nosotros quisiéramos que el software hiciera todo lo que yo quiero hacer, pero es que lamentablemente las normas nos han establecido ciertos parámetros que no podemos forzar. En Latinoamérica estamos acostumbrados a violentar la norma y a ponerla a favor de nosotros. Pero no sé ustedes, pero cuando uno se enfrenta a otra realidad de un país donde las normas son muy estrictas, no te puedes salir de ahí. Por eso, SIP en ese caso quita la mano y dice, esa conexión no la podemos calcular, no la podemos diseñar porque tiene unos parámetros especiales que tienen que cumplir, ¿no? Lo que sí podemos sacar son los valores de los esfuerzos que se generan ahí para poder diseñar la conexión a mano, ¿no? Entonces, en un nudo pueden llegar hasta 4 ángulos. Sí, claro, una conexión puede llegar a 4 ángulos tranquilamente, pero depende de la disposición, ¿no? A veces inventamos un poquito más y un poquito menos. ¿Podemos tener las diapositivas de la presentación? Sí, por supuesto. Si PCAD puede calcular con elementos en secciones variables. Sí, señor. Trabajar, o sea, una cosa es la cartela y otra cosa es una viga no prismática o de sección variable. Sí lo hace. Las dos cosas las hace CIPE, tanto la cartela como el elemento de sección variable. CIPECAD permite, bueno, ojo que estoy trabajando con CIPE 3D, ¿no? Permite asignar grupos de elementos, por ejemplo, todas las columnas, todas las vigas, sí señor, trabaja con capas, como se trabaja en AutoCAD. Es más, yo puedo importar desde AutoCAD mi modelo de XF o de WG en 3D.
Aquí Jorge Ruiz nos pregunta que tengo una duda de por qué Metal 3D me calcula todas las conexiones placa-base articuladas. Eh, Simplemente soldando el perfil a la placa base. No entiendo cuál es la filosofía de diseño articulado y conexiones de placa base. Bueno, habría que revisar qué parámetros estás colocando en el Metal 3D. Ojo que Metal 3D desapareció hace tiempo, ya estamos hablando de hace 5 años aproximadamente. Ahora se llama CIPE 3D. Entonces, eh, fíjate que cuando nosotros tenemos la articulación en la base, cuando tenemos la articulación en la base, tenemos ciertos grados de rotación que podemos permitir. Ahora, si el espesor de la lámina no me garantiza la rigidez en la unión, particularmente pudiese tener ahí una articulación. Y muchas personas me dicen, no, pero es que yo tengo un empotramiento. La interacción que existe entre el acero, por más que tenga grouting y aparte coloques N cantidad de pernos para poder lograr un empotramiento perfecto, no llega a ser completamente rígido. Siempre vas a tener una rotación. ¿En qué debemos garantizar nosotros? Que esa rotación sea la mínima. O sea, que no sobrepase el límite ese que puede invocar a que hay una inestabilidad en la base, ¿no? Entonces, la filosofía de diseño depende del tipo de conexión que esté utilizando con el tipo de perfil que esté utilizando. En lo particular, CIPE 3D trabaja con conexiones apernadas y soldadas, pero el perfil está soldado a la placa y usted puede determinar la rigidez dependiendo del tipo de conexión que esté colocando ahí, ¿no? En lo particular, las placas base tienen su truco en el área de contacto por la disipación de energía. Si nosotros la dejamos muy delgada, como le digo, podemos provocar una deformación excesiva. Recuerde que el momento flector en las puntas de las placas es lo que me va a determinar a mí el espesor de la placa. Entonces, si se genera una rotación, lamentablemente tengo una articulación, por más que tenga 8 o 10 pernos, ¿no? Pero la placa es muy delgada. Entonces, eso también tiene que ver. ¿Ok? Estábamos revisando acá lo del chat. Se me desapareció, no sé qué se hizo. A ver. Este curso va a cubrir todo el título. F. Incluye secciones laminadas en frío. Bueno, habría que revisar el, el título F, pero lamentablemente no podemos cubrir todo, absolutamente todo, porque hay cosas que el programa, pues, lamentablemente no hace, ¿no? Secciones laminadas en frío sí se van a evaluar, pero dependiendo del uso, ¿no? Recuerde que las secciones laminadas en frío las usan hasta para parrilla. Y le hablo para parrilla para freír la carne, ¿no? Eso la usan para todo, hasta para hacer camas, para hacer edificios, para hacer barcos, lo que quieran, ¿no? Y eso tiene su límite. Bueno, eh, aquí tenemos toda la parte de comprobaciones, como pueden ver, aquí en las uniones y vigas, observemos que el programa pues nos bota o nos da unos reportes que son directamente en nuestro lenguaje y que podemos verificar con las ecuaciones que tenemos que trabajar. O sea, no vamos a inventar, no vamos a hacer algo que no existe, ¿no? Por supuesto, han salido muchas aplicaciones que pues son súper poderosas en otras cosas, pero aquí lo que queremos es resumir lo más que podamos nuestro tiempo de cálculo, optimizar lo más posible todo ese material, como pueden ver acá. Acá tenemos para rigidizar las columnas, acá, tanto rigidizadores de alma, perdón, para no hacer fallar el alma.
y los rigidizadores que tienen en contacto con el ala para transferir los momentos también. Entonces, todo esto les va a determinar a ustedes cómo se está comportando la conexión como tal. Aquí está la placa base de la columna con rigidizadores y sin rigidizadores. Si yo no tuviera estos rigidizadores acá, la placa es más espesa. Si yo los tengo, la placa es un poquito más delgada. Eso ya lo sabemos nosotros de cálculo, como hemos ido aprendiendo a calcular anteriormente en la universidad, y los que no saben pues se van a dar cuenta con la aplicación del programa, y esto nos optimiza a nosotros las secciones. Esto nos puede incidir en el costo del diseño de la conexión. ¿Ok? Las estructuras que vamos a obtener son estructuras muy sencillas para poder entender de cómo se comporta este programa. Como pueden ver acá, todo esto fue hecho en el programa. Absolutamente todo. No fue que yo lo bajé de internet ni nada. Estos son los ejercicios que nosotros hacemos en el curso. Pero a diferencia de otros cursos, ¿qué tenemos que hacer? Aplicarnos un poquito y hacer ciertas demostraciones y exponer. Ok, esta viga de acá, el momento flector fue de tanto, me dio tanto. ¿El programa lo calculó bien? Sí, lo calculó bien, pero yo sugiero que esto debería ser de otra manera y le busco la vuelta para optimizar el sistema, porque la intención de eso es obtener esos resultados. Como pueden ver, pues aquí en ICC Virtual, pues ustedes pueden conseguir más información sobre el curso. Si ustedes eh, tienen alguna otra pregunta adicional, me la pueden dejar por acá. Sí. Bueno, ya estamos casi cerca de la hora y acá pues me gustaría mostrarles la pantalla de CIPE. En la parte de estructuras, esta es la versión que yo tengo acá. Esta es mi versión 2019, la I. No, yo no la he actualizado a la 2020 todavía. Por una razón de que apenas hoy fue que vine a sentarme a tocar mi computadora, ¿no? No me ha dado tiempo de ponerme a actualizar nada. Pero eso no es nada complicado. Ustedes van a tener un acceso temporal a una licencia temporal para que la prueben, para que la trabajen. Sí, la intención es que ustedes, pues, como les puedo garantizar, miren, yo antes trabajaba con software prestado, para no decir otra palabra, pero desde que tengo software original, esto es una maravilla. O sea, aparte que el soporte técnico es vitalicio, te ayudan con los proyectos. El departamento de soporte técnico, tanto en Colombia como en España, te están respondiendo los problemas que tengas. Mira, no puedo calcular la viga, nosotros te ayudamos. ¿Qué sucede con CIPE? Bueno, que tiene estos módulos. Particularmente vamos a trabajar con el generador de pórtico, con el CIPE 3D. Probablemente trabajemos con el CIPE Connect, pero como el CIPE 3D ya lo trae internamente, pues no nos vamos a enfrascar con eso. Ok, porque bueno, eh, es más fácil trabajar con todo lo que trae el programa que trabajar de forma separada. Como pueden ver acá, estos son dos pórticos que son contiguos, tienen una columna en común con unas dimensiones bastante discretas porque eh, sé que se han diseñado pórticos más complicados, ¿no? Y como pueden ver, pues es muy fácil trabajarlo, es muy sencillo trabajar este sistema. Después de que se va trabajando con los datos generales de la obra, simplemente voy metiendo las fuerzas de viento dependiendo del país donde estoy ubicado, las dimensiones de los pórticos, las separaciones de los pórticos, las dimensiones de todo ello, y CIPE tiene una gran cantidad de normas que ustedes pueden aplicar, particularmente la gente que está en Colombia. Bueno, si la gente que está en Venezuela aplican la norma de Venezuela. Yo estoy en Estados Unidos acá, bueno, yo aplico esta norma y aquí tengo la AC7. Como la pueden ver, claro, aquí dice 705. Pero yo puedo modificar la velocidad del viento acá y las categorías también. ¿Sí? Eh, Absolutamente yo puedo modificar todo esto a mi gusto. Obviamente, no tengo la última versión, pero tendría que echarle una revisadita y la vamos a tener pronto. Eh, si vamos a trabajar con cerramiento en cubierta o con cerramientos laterales, también eso influye dentro del sistema estructural.
La edición de las correas, aquí están las correas en las cubiertas. Si yo las dispongo, puedo cambiar el límite de flexión, puedo especificar si es un vano o 2 vanos o 3 vanos, dependiendo de la separación de los vanos, el tipo de fijación que tiene cada una de esas correas con la cubierta y el tipo de perfil. Yo puedo cambiar el tipo de perfil, por ejemplo, tipos I o U, o si no, puedo trabajar estos perfiles que son armados tipo I de alas distintas, así U simple, o perfiles tubulares de este tipo, o perfiles de acero conformado, ¿no? Hubo gente que me dice, mira, pero es que yo trabajo con perfiles que yo mando a hacer. Ajá, usted los manda a hacer. ¿Qué forma tiene? No, una forma de una Z. Ah, como esta Z que está acá. Sí, pero es que aquí no sale. Es porque usted puede tranquilamente modificar su perfil acá en la biblioteca y puede definir el perfil. ¿Lo quiere llamar Panchito? Le pone el nombre Panchito, ¿sí? Como usted quiera realmente. O sea, el programa es muy sencillo de trabajar. Después de que usted tiene le aplicó las fuerzas y le dijo que esas eran las correas que iba a trabajar, puede cambiar las opciones de visualización de las cotas, correas y cargas, y también puede gestionar la biblioteca de perfiles. Yo puedo importar N cantidad de fabricantes que están acá. Por ejemplo, en Colombia, la gente no recuerdo la empresa, eh, hay una empresa en Colombia, sobre todo en Bogotá. Ellos tienen toda su perfilería ya pasada a CIPE. Entonces ustedes simplemente los contactan a ellos, yo los buscaré el nombre y ustedes los llaman y ellos les regalan a ustedes el archivo. No creo que lo estén vendiendo, por eso no vale mucho. Y acá ustedes pueden modificar los tipos de acero. Pueden generar su tipo de acero como a ustedes les guste, con las capacidades. Las soldaduras también las pueden modificar si van a trabajar con las soldaduras, grupo 1, 2, 3 o 4, dependiendo de lo que la AWS les diga. Y así. Pueden exportar este perfil, esta estructura a CIP 3D y en CIP 3D, pues por supuesto, vamos a buscarlo acá. A ver si lo tengo, si es este, no lo recuerdo. Se va a esperar que cargue. Mientras carga, respondemos unas preguntitas acá. Así, aquí está el proyecto, prácticamente terminado. Simplemente le digo acá que me haga una vista 3D, la estructura completa. No sé si este es el final, ¿no? Uno tiene un final 1, final 2, final 3, tiene más finales que Rambo. Y bueno, lamentablemente, pues ya ni me acuerdo cuál es el final. Aquí están las conexiones, como pueden ver, miren, las conexiones de la base. Aquí tenemos otras conexiones en la base. Dependiendo de los esfuerzos que se apliquen, él las agrupa o no. Y como pueden ver, son diferentes porque algunos le colocó unos pernos más grandes, otros pernos más chiquitos. Acá tenemos otros tipos de conexiones. Acá, en la viga, con la columna. Todo eso lo podemos hacer. La gente dice, no, que sobredimensiona. No sobredimensiona, calcula. El detalle está en saber qué parámetro mover para que el valor dé dentro de los rangos aceptables. Porque de repente este perno que va acá es un perno de 5 octavos, pero en el cálculo uno se queda así pensando de que uno de media pulgada puede funcionar, ¿no? Es una cuestión de saber cómo modificar eso para optimizar, ¿no? Acá tenemos, miren, una placa completamente articulada. Y en otros casos, pues tenemos esta unión, no sé si la hicimos acá o la hicimos en otro ejemplo. Una unión pasante, no, aquí no está. Pero son muchos ejemplos que nosotros hemos trabajado en CIPE acá desde hace muchos años.
Han sido muchos años de experiencia en esto y pues por supuesto nos permite a nosotros establecer una optimización del sistema estructural, como pueden ver acá, ¿no? Voy a cerrar. Otra ventaja es que ya podemos consultar las secciones, consultar la información. Bueno, y por acá, cuando lo selecciona, bueno, cuando quieras, ¿sí? Ahorita no dice nada, pero podemos exportar toda esta vista e imprimirla y demás. Podemos seccionar la estructura, como pueden ver acá, picamos por la mitad o la picamos así para verla o la picamos así. Son cosas, vamos a decir que son cosméticas, pero ayudan bastante así. En las uniones, pues yo puedo editarlas. Aquí no están calculadas las uniones todavía. Puedo editar el nodo o puedo editar una unión en particular. Porque hay gente que me dice, no, pero es que esa unión no se puede hacer. Yo le explico cómo la puede hacer. ¿Sí? Que si está funcionando o no esta conexión, bueno, vemos aquí en la comprobación que nos diga si sirve o no. Y todo sirve, todo chequea. ¿Lo hizo el programa? Sí, pero también yo les voy a enseñar cómo modificar estos valores para que se optimicen esos resultados, porque si yo digo o dejo que el programa calcule como él quiera, pueda que me gane un problema, porque si calculando a mano esto me da más pequeño, entonces o el programa lo está haciendo por encima o yo lo estoy haciendo por debajo. También podemos tener los reportes, o sea, el detallado completo del nodo. Pueden ver acá con todos sus dibujos y los cómputos de los elementos, el tipo de acero y todo lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Podemos imprimir y exportar todos estos listados. Vean los tipos de pernos que están involucrados y todo eso. Y acá podemos exportar los planos de las conexiones. Ahora, sí es bien sabido que CIPE tiene un poder bastante importante, que es la exportación de todos los planos. Sí, esperemos acá. Vamos a ver si tenemos más preguntas, que no nos han dejado más preguntas por aquí. Durante el curso podemos hacer un ejemplo con CIPE Connect. Como les digo, el CIPE Connect ya está incluido dentro del CIPE 3D, ¿no? Por supuesto, hay un curso en ICC Virtual, no sé si es gratuito o algo por el estilo, que es de conexiones con CIPE. Es muy sencillo, pero como le digo, es muy por encima, pero sirve de introducción, de abreboca para entrar, ¿no? Acesco, me dice Jorge Ruiz, ¿cuál es el nombre de la empresa que refiere el fabricante de Colombia? Acesco, ¿ok? Acesco. Tubos Colmena, no. Diaco tampoco. Acesco, sí, Acesco. De todas maneras, me voy a averiguar si es Acesco exactamente, pero creo que es Acesco, ¿no? Me suena bastante. Generalmente las vigas HA muy poco las veo como vigas. Sí, a veces se utilizan los perfiles, se prefieren los IPE o los IPN como vigas, ¿no? Pero en muchas obras, particularmente hemos utilizado esas estructuras con HEA porque son un poquito más delgadas y rinden mucho mejor que hasta las mismas IP dependiendo de lo que queremos obtener en los resultados, ¿no? ¿Cuánto es el costo del software? Mira, pues eso ya es con la parte comercial, pero sinceramente para mí es una super inversión si te dedicas al diseño estructural, ¿no? Yo creo que es Acesco los que tiene.
Hay conexiones que no se pueden calcular con SIP 3D, pero obteniendo las reacciones y los momentos podemos calcular en SIP. Sí, sí, sí. De todas maneras, como les digo, cuando ustedes tienen el SIP, prácticamente el SIP Connect viene casi que gratis, ¿no? El SIP 3D. ¿Cómo se verifica la capacidad y rigidez de los diafragmas horizontales con el programa? Bueno, eso se los despejo yo en el curso, pero, ojo, les voy a mostrar algo acá. Vamos a ver si tengo una conexión acá que lo amerite. Creo que no, pero vamos a ver si la consigo. Y que nos pueda mostrar eso que usted me está preguntando. Vamos a ver si con esta se puede. No, no creo, pero acá en el listado completo del nudo. Y vamos a ver. Tenemos acá la curva de momento-rotación, la cual le da a usted una idea si la conexión es rígida, parcialmente rígida o no es rígida. Entonces, ya estudiando esto que está acá, nosotros podemos ir variando parámetros y decir hasta dónde quiero llevar yo la rotación para estar dentro de lo que me permita esa conexión. Sí, eso ya depende de su capacidad de interpretación de esta curva como tal, ¿no? No es difícil porque la ISC pues, ha establecido ciertos límites y el programa automáticamente pues, nos ayuda con esos particulares. Acá tenemos otra, esas flechas verdes que indican, esos son los ejes locales de las vigas, ¿ok? Esos son los ejes locales. Por favor, recomiende un libro de guía de diseño. Un libro guía de diseño. No, hay mucho. Yo me quedé con los viejos de la profesora Fratelli de la Universidad Central de Venezuela. Pero como le digo, el Sri Ramulu Vinakota para estructuras metálicas es muy, muy, muy bueno. Y lo demás ya es una cuestión de sentarse a pensar cómo vamos a desarrollar la estructura, ¿no? En el caso de diseñar un edificio de acero con CIP 3D, el CIP se puede basar en el documento ISC de provisiones sísmicas para obtener algunos criterios. Bueno, fíjese que él trae la ISC incluida, ¿no? Y dependiendo de las disposiciones que yo les aplique, como lo voy a mostrar acá, yo puedo generar en la barra, puedo estimar el sistema sismo resistente. Yo puedo decirle, por ejemplo, que esto que está acá, si lo voy a comprobar como parte de un sistema sismo resistente, como esto que está acá. Eso ya me lo trae la norma ISC y empieza a evaluar esos criterios normativos que usted me está preguntando. O sea, ya los trae incluidos. Es más, si nos vamos a la parte de los datos generales, acá yo trabajé con la normativa colombiana, ¿no? Normativa colombiana, pero para el concreto, o sea, las bases. En el acero utilicé, por ejemplo, en el acero laminado, la ISC 36010, en este caso, ¿no? Pero yo puedo trabajar con muchas normas más, ¿no? Ya vienen otras normas nuevas también por ahí. Acá tenemos en el chat otra pregunta. SIP no dispone para diseñar muchos tipos de conexiones. En ese caso, ¿cómo se debe hacer? Bueno, en ese caso hay que aplicar resistencia de materiales. ¿Cuáles son los tipos de fallas que tienen las conexiones? Muy sencillo, tenemos deformación excesiva, tenemos desgarramiento en la placa, tenemos aplastamiento en el perno, corte en el perno, o rotura por deformación excesiva en el perno. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una conexión y tenemos los esfuerzos, lo que tenemos que hacer es descomponer los esfuerzos y buscar los esfuerzos peores de la conexión y empezar
a aplicar los criterios de diseño de esos elementos. ¿Cómo así? Bueno, si yo estoy aplicando un par de momentos en una placa base, yo sé que va a existir un momento que va a pandear la placa, o sea, que la va a deformar, y que ese par de momentos, hay una ecuación muy sencilla, que también les puedo habilitar el material para que lo vean. Una ecuación muy sencilla donde nosotros colocamos el momento que se genera y me va a dar el espesor óptimo de la placa. Ok, pero ¿qué pasa si yo tengo un esfuerzo cortante o una carga horizontal de sismo y esa necesito diseñar la falla por desgarramiento? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente aplico la fuerza, descompongo la fuerza entre 4, 5, 6, 8 pernos, los que vaya a colocar en el sentido de los que tengo el sismo, y voy evaluando cuántos pernos resisten el corte. Eh, Aquí me dice también otra cosa es que no es posible calcular placa base con pernos rectos, sin ganchos a 180 o con 90, sabiendo que ya la normativa estadounidense lo permite, incluso adicionando tuercas en la parte final del perno o una platina. Bueno, eso es una cosa que lamentablemente con CIPE hay vamos a decir, hay un chisme por ahí medio extraño, donde eso ha quedado detenido. Ese módulo en particular ha quedado detenido. Lo que podemos hacer nosotros es, como le digo, obtener los esfuerzos y recalcular a manito, que obviamente lo más difícil de una estructura es sacar los esfuerzos, ¿no? Pero el software te dice que ponga los pernos en prolongación recta, dice que el anclaje en el hormigón seleccionado no es compatible con el tipo de acero. Ah, bueno, eso se debe, primero, un aspecto normativo. ¿Sí? Primero es un aspecto normativo. Y segundo, que podemos utilizar otros tipos de pernos dentro de ese tipo de sistema para que las cosas no las calcule de otra manera. ¿Sí? Obviamente, si yo me voy para acá en la obra, en los datos generales, aquí tengo, vamos a ver, los pernos están por acá, las conexiones, las uniones, tengo los materiales, aquí está el acero de los pernos. Yo estoy trabajando con A307, pero puedo colocar A325 y A490. Y el concreto también. Pero también depende de qué normativa esté utilizando para la revisión de esa conexión. ¿Por qué? Porque si la norma que yo estoy seleccionando acá es la norma colombiana vieja, no me va a evaluar ciertas cosas que sí me calcula la norma colombiana nueva. Igual pasa si trabajo acá, puedo cambiar a la normativa, a la ACI, que ella me evalúa el desgarramiento del concreto en función de la tracción del perno. O sea, es una cuestión de configurar el software. No, no es que el software te lo va a hacer todo. Una vez me dijeron, mira, pero es que no calcula, yo compré CIPE, pero no me calcula las vigas, las que tienen el alma perforada, ¿sí? No me acuerdo ni cómo se llaman. Las tenemos por acá en la barra. Vamos a buscarlas aquí. Las vigas void. Ok, sí, yo las coloco, pero no me las calcula. Porque no está utilizando el código que lo permite. Entonces, eso, hay que revisar el código que te permite hacer eso. Si bien es cierto que la ISC lo está colocando, tenemos que revisar qué tenemos aquí disponible y qué parámetros nos puede dar CIPE para que nosotros podamos llegar a compaginar esa información que tenemos ahí. Por supuesto, no estoy hablando de la panacea, o sea, lo máximo, pero sí tenemos prácticamente el 80-85% cubierto con lo que CIPE nos da. Ok, no me muestra aquí más nada. Ajá.
¿Cómo despliego las reacciones y momentos de la estructura? No, pues muy sencillo. Sencillo, si me voy acá en cálculo, le digo acá en reacciones y simplemente le digo, dependiendo de la combinación o las envolventes de las combinaciones, bien, puede ser por una hipótesis simple o por hacerlo laminado y armado, así. Yo puedo seleccionar la combinación o puedo trabajar con un envolvente. Simplemente selecciono el nodo y él me muestra los valores, ¿no? Si las quiero todas, pues por supuesto me iría a los listados que me da CIPE y le pediría los listados de las reacciones en todos esos elementos, ¿no? Espera que nos los despliegue acá. Ok, vamos a esperar a que nos den los capítulos. Aquí están. Entonces nosotros nos vamos a el estudio acá, en los resultados, los nodos, las reacciones. Ahí los tenemos todos. Porque tenemos que saber cómo se llama cada nodo y listo. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Sí, bueno. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra conferencia. Si tienen más preguntas, se las pueden hacer llegar a Stephanie. Ella con mucho gusto me las hace llegar a mí. Como les digo, el curso es básicamente diseñar estructuras metálicas, pero no solamente diseñarlas con un programa, sino verificarlas manualmente. Como ustedes pueden ver, yo pudiese tranquilamente hacer una comprobación de un elemento y de repente decir, ajá, pero ¿y esto qué significa? ¿De dónde sale esto? Obviamente estoy trabajando con una normativa, que es la normativa ISC, y buscar cuál es la aplicación de todo esto que está acá. Sí, porque de nada me sirve, realmente de nada me sirve si todo me da verde, pero, ajá, y esto lo puedo bajar, lo puedo subir, ¿qué puedo hacer con eso? Volver a comprender el diseño estructural en función de aplicar un software y obtener los mejores resultados posibles. Llevarlo hasta tener planos y hasta tener los cómputos, como ustedes pueden ver acá. CIPE me puede exportar hasta los cómputos de las cantidades de material para ustedes montar su presupuesto, que es algo bastante interesante, que lamentablemente pues otros programas no se lo van a dar así nomás, ¿no? Y dentro del diseño estructural de CIPE, pues nos va a ayudar también bastante a obtener las cimentaciones superficiales y en caso de algunos elementos, nos puede aportar hasta los cabezales o cabezotes de la estructura. Si aquí yo estoy colocando una estructura tridimensional para que la vean, y aquí está la estructura sencilla. Si yo la quiero de el modelo aproximado real, lo puedo colocar. ¿Okay? Puedo agregar también las uniones, todas las uniones, y me va a diseñar un plano para todas las uniones con todas las especificaciones que están involucradas ahí. O sea, bastante trabajo que nos
nos ahorramos si sabemos trabajar un software bien trabajado, ¿no? Vamos a esperar aquí que está terminando de dibujar estas conexiones. Podemos configurar los planos a nuestro gusto y modificarlos realmente a nuestro antojo prácticamente. Como están viendo, está calculando las mediciones del material para tener ya los cómputos listos. Aquí están los planos de todas las conexiones que se diseñaron en este proyecto. ¿Lo puedo exportar a AutoCAD? Sí. ¿Lo puedo imprimir directamente? También. Acá, como pueden ver, están los planos completos. Y por acá ustedes pueden observar también los cómputos y las previsiones normativas que deberían tener. Aquí está la tabla de la ISC 10, los espesores mínimos que deberían tener algunos elementos, también el tamaño mínimo de la soldadura, acá las uniones atornilladas también, las prescripciones normativas están acá, la simbología y los cómputos métricos. Bien. Entonces ya básicamente tienen bastante desarrollado de todo este proyecto, lo cual les ayuda bastante a optimizar sus proyectos. Ok, señores, para mí ha sido un placer, realmente. Entonces, si tienen preguntas, como les digo, se las pueden dejar a Stephanie y yo con mucho gusto se las puedo responder.